El pánico se ha instalado en el Partido Socialista y en el Palacio de la Moncloa. Si hay algo que tiene claro todo el mundo, todos, los dirigentes del Partido Socialista, los socios del gobierno, los diputados, los ministros, los miembros de la oposición, todos saben que quedan muchas cosas por salir. Nadie duda de que estamos en el comienzo de una investigación, que quedan muchos nombres por aparecer, conversaciones, grabaciones, documentos, todos en el gobierno, incluidos los socios. Y ante esa expectativa, el pánico se ha instalado. Del estado de shock en los primeros instantes al conocer el demoledor informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que destapaba la corrupción del PSOE de Sánchez, de la incertidumbre despejada, del repentino golpe de realidad que se traducía en declaraciones lastimeras y victimistas, a la reacción posterior al día siguiente, al ataque, a la desesperada, al y tú más. Pero nada se apaciguaba. A una revelación se sumaba otra, y esa a otra, y una información se sumaba también a otra. Solo en esta semana y en algunos titulares de prensa, los audios de la ECO, el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero delante de mí. Los audios encontrados por la UCO en un dispositivo de Coldo evidencian que Ábalos y su sucesor al frente de la Secretaría de Organización del PSOE cobraban comisiones ilegales por el amaño de obras públicas. Otro titular, Sánchez confía la Secretaría de Organización a la gerente que ya está señalada también por la UCO por cobrar el impuesto. La UCO cazó a Ábalos con una modelo que intentó ocultar un disco duro en el pantalón durante el registro de su casa. Cerdán era el dueño del 45% de la constructora que recibió obras millonarias del gobierno socialista de Navarra. La Guardia Civil halla documentos que revelan que el número 3 del PSOE era propietario de casi la mitad de Servinavar, la constructora a la que el gobierno de María Chivite adjudicó el proyecto de los túneles de Velate. El disco duro que quiso ocultar Ábalos a la UCO contenía mensajes con dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez. Chivite rechaza dimitir y afirma que desconocía los vínculos de su mano derecha con la empresa de Cerdán. Cunde el pánico, cunde el derrotismo entre el PSOE y sus socios ante una trama fuera de control y que acaba de comenzar. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Son muchas las revelaciones que conocemos, pero eligiendo una, detengámonos en el que creo que ha sido el mayor escándalo dentro de los escándalos de esta semana. El hecho de que la empresa investigada y registrada en Navarra por recibir mordidas, por recibir adjudicaciones millonarias, en realidad, y según la UCO, era propiedad en un 45% de Santos Cerdán. No es que se llevara mordidas recomendando o intermediando para que la adjudicación fuera para esa empresa, no. Es que directamente se adjudicaba la obra pública a su propia empresa, a Servinavar, la empresa beneficiada de millonarias concesiones del gobierno de Chivite en Navarra, y donde la trama cerró contratos de hasta 76 millones de euros. María Chivite, la presidenta socialista, que la vimos reaccionar el primer día en público con lágrimas, tras conocer el informe de la UCO, dijo aquello de «lo que he leído no se corresponde con mi amigo Santos Cerdán». El hallazgo de que Cerdán es accionista de la empresa navarra Servinavar 2000, sociedad limitada, arrojaba aún más escándalos sobre una polémica adjudicación de la propia presidenta y de su tío, porque su tío es el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite. El 26 de diciembre de 2023 se adjudicó esa obra denominada Duplicación del túnel de Velate por 76 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas, a la UTE, formada por Acciona, Servinavar, en la que la UCO sitúa ese 45% del capital de Cerdán, y Excavaciones Fermín Osés. Según publicaba el diario El Mundo, en la mesa de contratación expusieron graves irregularidades ya desde el principio y que apuntaban
a un dedazo adjudicado de antemano. Decían: carente de sentido de motivación técnica, falseamiento del procedimiento y arbitrariedad, palabras que figuran en los muy inusuales votos particulares de ese expediente. Es muy significativo el del secretario de la mesa de contratación, un funcionario, el funcionario Lorenzo Serena, en el que se puede leer: en la sesión celebrada el día 14 de junio puse en conocimiento de todos los miembros de la mesa de contratación el hecho de que con anterioridad a la comunicación por el presidente de esa puntuación, de la puntuación de las ofertas, varios empleados del departamento, algunos de ellos miembros integrantes de la mesa, me habían revelado la existencia de comentarios, incluso de personas ajenas a la administración, acerca del sentido de la valoración, de lo que había que votar. Sabían de antemano cómo iba a ser la puntuación a la UTE, que iban a ganar el concurso, porque hubo acierto en la orientación del comentario. Y habla Serena, el secretario de la mesa, del falseamiento del procedimiento, porque el presidente de la mesa, Jesús Polo, hizo su valoración de las ofertas tras conocer la de otros miembros de instancia adjudicataria. El 26 de diciembre de 2023, en cualquier caso, se adjudicó la obra denominada Duplicación del túnel de Belate por 76 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas, formada por Acciona y por Servinavar, es decir, directamente a la empresa de Santos Cerdán. Y además, en contra de lo exigido por el legislador, en la ley foral de contratos públicos, en el informe de valoración no se expone las razones que justifican esas puntuaciones, ni se expresa las ventajas de una oferta frente a otras, sino, por el contrario, se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores, en general, sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo. Una insuficiente motivación puede generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores, ya que se podrían estar conculcando, dice este voto particular, de los principios básicos de la contratación de igualdad de trato y no discriminación. La UTE de Cerdán logró la mejor puntuación y un elogioso informe final del Departamento del Gobierno navarro. Excelente análisis del proyecto, decía el Gobierno navarro. Analizan en profundidad la geología, la geotécnica del proyecto. Muy buena descripción. De las actividades más complejas son las cálidas apreciaciones del equipo de Chivite frente a otras más frías con las ofertas presentadas por otras empresas como Dragados o Ferrovial o SACIR o FCC. Y este es el resumen, la fotografía sonora de la intensa semana política. Mi deber como capitán, si me permiten, es tomar el timón, es capear esta tormenta, es tomar las medidas necesarias para recuperar la confianza de los españoles en mi organización, en el Partido Socialista Obrero Español, y mi deber también es proteger el gobierno de coalición progresista. Nosotros no estamos, como sí están otros desde hace 7 años, en la destrucción personal y política del adversario, con acusaciones tan graves como falaces que minan la convivencia de nuestro país. El Partido Socialista no puede hacer como si nada hubiera pasado, porque lo que ha pasado es muy grave, rompe la confianza y si algo exige lo que ha pasado es extirpar la corrupción. El gobierno de coalición progresista va a continuar con su labor de avances sociales. Y el Partido Socialista mantiene su hoja de ruta y sus compromisos asumidos en el debate de investidura. España lo que merece es avanzar. Desde luego lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox que afectaría de manera irreparable a los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Sánchez hoy ha decidido una agonía lenta. Ese es su problema, pero va a ser mucho más dolorosa. Lo que hemos tenido oportunidad de conocer hasta hoy no deja de ser la punta del iceberg de la investigación judicial en torno al presidente del gobierno, a su familia, a su partido y al gobierno en general.
Hoy el presidente del Gobierno, sin duda, ha insultado la inteligencia de los españoles, ha insultado al Partido Popular, pero ha insultado también a su propio partido. Ustedes me preguntan a mí, y sé que además le han preguntado a otros miembros del Consejo de Ministros, si van a aparecer más nombres. No lo sé. Oiga, nosotros, les digo, conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. El presidente del Gobierno ya ha demostrado que no puede ser parte de la solución a este problema, porque es parte del problema, insisto. Yo ya no espero nada de Pedro Sánchez porque ha tenido tiempo de sobra para demostrar si estaba por las transformaciones o no, y la experiencia de Podemos, tanto durante nuestro paso por el Gobierno como en esta legislatura, es que el Partido Socialista es el principal freno a los avances en derechos y a la regeneración democrática en España. Nos ha invitado y me ha dado un consejo. Es presentar una moción de censura. Hombre, yo los consejos los suelo aceptar de gente honesta. De gente indecente no acepto consejos. Bueno, en primer lugar, aclarar varias cosas. Una, la presidenta Echevite no adjudica obras. No soy yo quien adjudico las obras. Ni nada he tenido que ver en el proceso de adjudicación, porque lo hacen las mesas de contratación bajo control legal y también de la intervención. Porque los altos cargos del Gobierno jamás intervienen en los procesos de adjudicación. Sobre ese vínculo societario, pues lo hemos conocido hoy, porque era un documento privado. Grábenselo a fuego, señorías del PSOE. La izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium, porque al final lo que les diremos es que la gente decida. No hay sentencia en firme, señoría. No, déjeme terminar. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también, se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar es que usted haga de la anécdota una categoría, porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Señor Sánchez, no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. Señoría, mire, este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el Partido Socialista Obrero Español, pero hemos actuado. Que Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Por mucho fango que metan, desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría acabar con ello, ¿no? De las novedades que se vayan produciendo, de las nuevas investigaciones del juez, de la Fiscalía y de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.